Proverbios capítulo 9 tiene 18 versos. Vamos a leerlos de corrido, no son muchos. Dice así Proverbios 9, verso 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrija al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla, en la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, una vez más damos gracias por el tiempo que podemos tener para congregarnos como tu pueblo. Gracias por el grupo de hermanos que fielmente se dispone a ofrendar este tiempo para ti de manera exclusiva y particular. Gracias por la disposición de los corazones en esta iglesia para mantener viva la luz del Evangelio, y en especial en esta tarde para disponernos a orar y clamar a ti para que sigas obrando en medio nuestro, tratando con las almas y edificando tu iglesia. Tenemos muchas evidencias de tu obrar en respuesta a la oración de tu pueblo. Así que deseamos seguir con la misma confianza, sabiendo que tú completarás tu obra en este lugar en respuesta a la oración de los tuyos. Prepáranos para este momento especial y dirige ahora la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 9, culmina con esa serie de enseñanzas que el Padre le da a su Hijo de manera personal. Así que llegamos al final de toda esa serie de enseñanzas que comenzó en capítulo 1 y acá termina. Si notan el capítulo 10, cambia ya el título, dice los Proverbios de Salomón. Y ahí no es que los anteriores no eran, pero acá se terminó como un libro que se había hecho y acá empieza otro. Y ya los proverbios vienen de una manera más chiquitita las unidades de pensamiento, ¿sí? Así que hasta acá llega la parte de la enseñanza del padre a su hijo o a sus hijos de manera personal, confrontándolo especialmente con su responsabilidad ante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios señalada en este libro como la sabiduría, ¿sí? Así que cuando encontramos en Proverbios tanta indicación a la sabiduría, a la sabiduría, a la sabiduría, es una manera que tiene Salomón de referirse a la palabra de Dios, ¿sí? Una de las tantas maneras en que la Biblia se describe. Así que no está mal, para nada, tener sabiduría secular del mundo, siempre que no tenga que ver con contradecir la verdad de Dios, pero en este caso la sabiduría es la palabra de Dios, y eso nos ayuda mucho a poder saber cómo se aplica lo que está diciendo el texto, ¿no? Y lo interesante, o mejor dicho, para ir resumiendo todo este bloque de enseñanzas del Padre a los hijos, es interesante que uno puede rescatar acá que de nuestra respuesta a la palabra de Dios, y ese ha sido el énfasis de Salomón a sus hijos, ¿no? De nuestra respuesta a la palabra de Dios depende el todo de la vida, de nuestra respuesta a la palabra de Dios. Por eso ha trabajado tanto Salomón en la pedagogía en su hogar, enseñando a sus hijos, haciendo foco en la relación que sus hijos tienen con la palabra de Dios, cómo ellos reaccionan hacia la Escritura, ¿no? Porque de eso depende el todo. Él ha sido muy contundente y muy claro en poner la vida y la muerte en relación a la respuesta que sus hijos tienen hacia la Escritura. Y el libro de Proverbios presenta solo 2 caminos a seguir en esta vida.
¿sí? La Biblia lo presenta de otras maneras también, ¿sí? Pero en el libro de Proverbios esos únicos dos caminos están presentados de esta manera, el camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Así como Cristo habló de dos caminos, ¿sí? Un camino ancho y un camino angosto, en este caso esa misma idea que Cristo enseñó en Proverbios se ve como el camino de la necedad y el camino de la sabiduría. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Uno te lleva a la perdición y otro te lleva a la vida eterna. Es así como lo presenta y lo ve Salomón. Y Salomón ve al creyente en este libro como una persona sabia que escoge el camino del temor a Dios. Y al incrédulo, Salomón lo ve como una persona necia que escoge el camino de la muerte. Así está planteado el Evangelio en el libro de Proverbios. ¿Sí? A veces leemos Proverbios como sabiduría aparte del Evangelio, pero no, es el Evangelio visto desde un hombre, de la perspectiva de un hombre sabio. Así es como lo plantea Salomón, ¿sí? Y así debemos verlo nosotros. Por eso es que cada vez que se habla del camino de la necedad, se plantea un tema de terminar mal. Se termina mal. ¿Pero por qué? Porque está hablando de personas que no conocen a Dios, ¿sí? Ese es el planteo de Proverbios. Ahora, el capítulo 9, que es este último tramo aquí en esta enseñanza, serie de enseñanzas, está claramente dividido en tres partes, el capítulo 9, ¿no? Si ustedes lo notan así, detenidamente un momento, se alejan un poquito del capítulo, van a ver que hay tres partes en el capítulo, ¿sí? Tiene una estructura, no tengo idea, después Ezequiel tenés la tarea de decirme cuál es la palabra técnica de esto, pero yo voy a decir que es como un sándwich, ¿sí? Así es la estructura de este capítulo 9, la estructura de un sándwich, ¿sí? Pan, pan, y en el medio hay algo que es diferente al pan y pan, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué es un sándwich? Bueno, porque el comienzo, y eso es versículo 1 al 6, y el final, la otra parte, o el otro pan, podríamos decir, que es versículo 13 al 18, esas dos partes son paralelas. ¿Qué quiere decir son paralelas? Que están hablando de algo similar, corren en paralelo, ¿sí? El versículo 1 al 6 describe la invitación de la sabiduría, y eso vamos a hacer un acento en un momento, y el versículo 13 al 18 describe la invitación de la mujer insensata. La sabiduría llama a los simples, a cualquier simple, y después la mujer insensata dice a cualquier simple. Así que hay dos invitaciones, dos mujeres que están haciendo invitaciones allí, así que son en paralelo. Y lo que hay en el medio, versículos 7 al 12, ¿sí? Señala dos actitudes contrapuestas. Una me lleva a responder a la invitación de la sabiduría y la otra me lleva a responder a la invitación de la mujer insensata. Bueno, así es esta estructura de este capítulo simple, ¿no? Y es interesante, ustedes se van a dar cuenta, que acá es donde termina lo que empezó en capítulo 7. Claro, estamos hace rato el que dejamos capítulo 7, pero acá termina lo que empezó. Ese discurso que empezó en capítulo 7 termina acá, porque termina hablando de aquello que había comenzado a hablar en capítulo 7, que era de la mujer insensata. Y acá vuelve y cierra otra vez la idea. ¿Sí? Un discurso muy largo que tenía aquí Salomón. Todo el capítulo 9, ¿sí?, se centra en el llamado a los simples. Noten lo que dice ahí versículo 4 al 6. Dice, ¿quién dice? Bueno, la sabiduría. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Hay un llamado a los simples. La sabiduría llama a los simples y también la mujer insensata llama a los simples. Y ahí está el foco de este capítulo, ¿sí? Un llamado a los simples. La pregunta, antes de pasar a los puntos aquí, la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo con simpleza el texto acá? ¿Sí? Nosotros usamos esa palabra simple en nuestro idioma castellano o en el uso que nosotros le damos. Yo soy simple, no soy nada complicado. Bueno, y así lo usamos nosotros, ¿sí? Y está bien, no está mal, porque es nuestra forma de hablar. Pero no es esa la idea de Proverbios. No es esa la idea de Proverbios. Proverbios, ¿sí? Nos centramos ahí. Según capítulo 14, versículo 15, alguien simple es alguien crédulo. ¿Sí? 14:15, creo que está por así cerquita, vamos a verlo. 14:15 dice así: el simple todo lo cree. En contraposición a eso, dice, mas el avisado
mira bien sus pasos. Y ahí está el simple descrito en el libro de Proverbios, ¿sí? Es alguien crédulo, ¿sí? Que con facilidad cree todo lo que escucha sin distinguir nada. Para la persona simple, según el libro de Proverbios, todo le da lo mismo. No hay bien ni mal, no hay ni bueno ni malo, todo es así, todo le da lo mismo, no distingue, no tiene discernimiento, ¿sí? Todo le parece sin importancia y por eso no toma nada en serio y no tiene convicciones, porque si no toma nada en serio, ni la verdad ni el error, no tiene ninguna convicción, es imprudente y es irresponsable. Así es visto la persona simple en el libro de Proverbios. Como consecuencia de esas características que lo distinguen, ¿sí? La persona que la distingue, la persona simple, como consecuencia no se compromete con nada, es inestable, poco confiable y propenso a caer en todo tipo de pecados y engaños porque todo le da lo mismo. No mira bien sus pasos. El avisado sí, el que es prudente sí, tiene cuidado, es como el gato, ¿no? Que va pisando con cuidado a ver si cae, pero el simple no, se manda nomás. Es así. Así que el capítulo expresa el llamado a los simples y distingue 3 momentos de este llamado a los simples, ¿sí? A esas personas que todo le da lo mismo. No puede ser así la vida, ¿verdad? Bueno, en primer lugar tenemos nosotros allí la invitación de la sabiduría a los simples, ¿sí? Versículo 1 al 6 que acabamos de leer nosotros. La sabiduría ha dispuesto todo. Dice, mató sus víctimas, edificó su casa, puso las columnas, mató sus víctimas, tiene todo preparado. Hay todo un banquete preparado, ¿sí? La sabiduría ha dispuesto todo. Tiene todo lo necesario para que el simple sea sabio. Dice a los sabios, vengan, ustedes acá en mi casa van a encontrar todo lo necesario para que ustedes dejen de ser simples y empiecen a ser sabios. Sólidas convicciones que como fuertes columnas sostendrán la vida de los sabios en toda circunstancia. Ha preparado eso. La casa de la sabiduría es así, se sostiene con firmes columnas, con firmes convicciones. La sabiduría ha matado sus víctimas, proveyendo alimento suficiente, nutritivo, sustanciosas verdades eternas que fortalecen el alma y no simple comida chatarra que entretiene las emociones, ¿no? Así es la sabiduría. Todo acá, lo necesario para que sea sabio está aquí en la palabra de Dios. Solo es necesario que el simple responda a la invitación, que se disciplina a alimentarse día a día con sus verdades. Para que esto suceda, pues es necesario un cambio de actitud hacia la palabra de Dios por parte del simple. Para que el simple vaya a la casa de la sabiduría, día en día se nutra de la verdad de Dios, es necesario que él se discipline. Pero para que él se discipline a aceptar la invitación de la sabiduría, necesita una motivación. Y eso es lo que tenemos nosotros en la segunda parte, versículos 7 al 12. Está la motivación que presenta la sabiduría para que el simple responda a ese llamado. Versículos 7 al 12, corrija al escarnecedor, se acarrea afrenta, el que reprenda al impío, se atrae mancha, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrija al sabio, te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? Ahora el texto declara lo inútil que es tratar de enseñarle sabiduría a una persona que mantiene una actitud escarnecedora. ¿Qué es escarnecedora? Una persona burlona. Esa es la idea de la... No estamos hablando del chistoso acá, ni del que tiene buen humor. Estamos hablando de aquel que es burlón, aquel que en nuestra sociedad se llama el que hace bullying. Esa es la idea de esa palabra, ¿no? Aquí. Bueno, es muy difícil que esa persona aprenda, porque se burla de todo. Como es simple, nada le importa, cualquier cosa que se le presenta es un motivo de chiste, no toma nada en serio. Entonces es muy difícil en verdad que alguien pueda ser enseñado en algo importante si mantiene una actitud simple, o sea, de burlarse de todo, de tomar todo en broma, de no tener un momento serio en su vida. Es muy difícil. Y es interesante lo que dice Proverbio, porque uno diría, bueno, vamos a enseñarle. No hay caso, dice Salomón, no lo hagas, porque es como tirarle perlas a los cerdos. Si le tira perlas a los cerdos, no van a entender el valor de lo que le está tirando ahí.
No van a decir, wow, esto no lo pisotean todas las perlas, porque no entienden el valor. Y por eso Salomón dice, no gastes tiempo enseñándole a los escarnecedores, porque no entienden el valor, no ven como valioso esto, es tiempo perdido. Y ellos se burlan de la sabiduría porque no tienen respeto hacia Dios. Eso es lo que sucede con los simples, ¿sí? Y este es el factor clave justamente y la más alta motivación para adoptar una actitud de respeto hacia la palabra de Dios. Noten lo que dice el texto ahí, verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tiene que haber un temor y un respeto a Dios para que el simple en realidad pueda empezar a apreciar la enseñanza de la verdad. Ahí está la motivación que está indicando la sabiduría. O sea, ese cambio de actitud que necesita el simple para empezar a alimentarse de la verdad, de la sabiduría, aprovechar todo eso que la sabiduría ha preparado, tiene que cambiar su actitud hacia Dios. Y ese es el punto clave. Cuando hay temor de Dios, hay temor hacia su palabra. Y esa es la más alta motivación para empezar a responder al llamado de la sabiduría. Si tiene respeto a Dios, tendrá respeto reverente hacia su palabra y hacia sus mensajeros, porque la sabiduría envió sus criadas. No fue de manera personal, envió sus criadas a llamar a los simples a venir a instruirse. Y en tercer lugar, lo que encontramos en este capítulo, al finalizar, el otro pan, ¿sí? El de arriba, el llamado a la sabiduría, la motivación, y el otro pan que cierra este sándwich es la advertencia, versículo 13 al 18. Y el Padre cierra este discurso como comenzó el capítulo 7, como acabamos de mencionar, ¿no? Con el mismo tema que lo comenzó, recordando el peligro de caer en la seducción de la mujer insensata. Y le recuerda acá, en este resumen de las características de esa mujer, le recuerda el carácter de esa mujer, versículo 13, es alborotadora, le recuerda su proceder, ella se exhibe, ¿sí? A los ojos de todos, versículo 14, 15, le recuerda también al hijo la astucia de esta mujer que seduce con engaño, versículos 16 y 17, y también le advierte del trágico final, justamente de aquellos simples que responden al llamado de esta mujer seductora. Dice, sus convidados están en lo profundo del Seol. Una gran y seria advertencia para con el hijo. Algunos se acordarán, yo sé, porque lo hemos mencionado más de una vez. El conocido predicador Moody, ¿sí? Evangelista, dijo acerca de la Biblia, el pecado te alejará de este libro, o este libro te alejará del pecado. Interesante, ¿no? Y es lo que vemos acá. Responder al llamado de la sabiduría nos aleja del pecado, pero responder al llamado del pecado nos va a alejar de la Escritura. Es la idea que está acá, ¿sí? Bueno, este es el cierre que pensé en darle a esta serie de enseñanzas del Padre para con sus hijos. Papá y mamá, si tú no quieres ver a tus hijos hundidos en el pecado, comienza temprano a sembrar actitudes apropiadas ante la palabra de Dios, tanto en privado como en público. Lo dijimos la última vez, el mayor bien que un papá o una mamá pueden darles a sus hijos es el amor por la Escritura. Y así cierra este libro, un llamado a aprovechar todo lo que la Escritura tiene para formar la vida de los hijos. Bueno, el Señor bendiga su enseñanza. Dios mediante, próxima vez que enseñemos Proverbios, vamos a empezar ya con otra temática que el libro nos propone. Bueno, vamos a pasar al tiempo de oración ahora, como acostumbramos nosotros cada sábado.